desgasta al futbolista todos estos cambios? Totalmente, muchísimo te desgasta. Porque el mayor desgaste en el futbolista no es el físico, no es lo que entrenás o jugás, es el mental. Y si tú mentalmente estás diciendo, bueno, a Jaime Lozano le tengo que jugar de esta manera, pero Coca me pide lo otro, y Martino me pedía lo otro en el Mundial, y no hace mucho, el Mundial hace 6 meses, con Coca acaban de terminar, con Jimmy acaban de empezar. Dejen tranquilidad al futbolista, dale tranquilidad al cuerpo técnico, y bueno, y a ver si se puede lograr. Tampoco hay muchas más opciones en el mercado mexicano. Nosotros hablábamos, nos aburrimos de hablar en todos los programas de Fox Deporte que podía ser Nacho Ambriz, que podía ser Miguel Herrera, pero tampoco no hay gran cantidad de posibles elecciones. Eligieron a Lozano por un pasado venturoso, con los resultados que dio recién Jorgito, entonces hay que dejarlo trabajar. No puede depender de que tenga un mal partido contra Honduras mañana y ya quede en la cuerda floja. Es que, mira, la selección... Alvarito, mira, roja, Alvarito, roja. Hasta el caray, siguiente pero la segmento federación... quiero escuchar. ¿Cuántos partidos para pelar? Aburrido, ha dicho... Nos hemos aburrido en todos los programas de Fox Deportes de... Perdona, aburrido, no, otra roja. Roja. No. Aquí se habla ya. ¿Cuántas sanciones de suspensión para que 3 de suspensión? ¡Aburrido! Claro que me aburro ya de escuchar siempre lo mismo. ¡Otra! Sí, pero estoy ¿sabes aburrido qué? de escuchar siempre lo mismo. La Federación La culpa Mexicana... siempre es de los extranjeros y nunca de los jugadores en cancha. Pero la roja se la deben de sacar de escuchar eso. a la directiva de la Federación Mexicana. ¿Por qué? Porque entonces desde que entra Jaime Lozano ya están dictaminando con miedo, están tratando de meterle miedo a Jaime. Y así, ¿cómo puede trabajar un técnico sabiendo que de inmediato ya le tienes el hilito listo para jalarlo si llega a dar un breve tropezón? Porque no, ni siquiera que sea grande, un breve tropezón y ya, chao Jimmy. Entonces, para mí, dejen trabajar, ese es el punto. Para mí no se deja trabajar bien a los técnicos y por eso también los malos resultados. Si hay un proceso, que haya un proceso y que se pueda ver el resultado del trabajo, pero sin tiempo y con poniéndolo ya, diciéndole, si no funcionas, te me vas, por eso eres interino. Entonces, ¿quién puede trabajar bien de esa manera?